Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, Campeche. Muy buenas noches, Yucatán. Buenas noches a nuestro teleauditorio aquí en Quintana Roo. Está usted nuevamente en su programa Fuego Cruzado a través de su canal peninsular. Mi nombre es Lilia Arellano y déjeme decirle que durante este mes que casi termina y el mes de mayo vamos a tener mesas muy interesantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque el país está pasando por situaciones muy interesantes. Tenemos en puerta la reforma laboral, tenemos también la reforma política, tenemos una nueva ley de seguridad, así que tenemos mucha tela de donde cortar, porque no siempre estas leyes, estas iniciativas, estas pretendidas reformas cumplen con las necesidades y con las exigencias de los ciudadanos. En virtud de que se acerca el 1 de mayo, bueno, pues la primera de estas mesas de análisis y de discusión tiene que ser la reforma laboral. Así que veamos esto que hemos preparado para usted. Reforma laboral. Trampa entrampada. La llamada reforma laboral está entrampada en el Congreso de la Unión y la palabra entrampada significa que está en medio de una trampa a los trabajadores para disminuir sus derechos laborales en beneficio de las empresas con el consabido pretexto de facilitar la creación de nuevos empleos. Se afirma que la reforma laboral pretende promover la productividad y la competitividad, aspectos relevantes para el desarrollo económico que no tendrían que ser a costa de vulnerar las conquistas de los trabajadores. El 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, pero en nuestro país es una fecha en la que los trabajadores no tendrán nada que celebrar porque el salario sigue depauperándose y las otras conquistas laborales como los derechos a la educación, a la vivienda y a la salud solo existen en el papel. La reforma laboral es un disfrazado mecanismo para cortar derechos conquistados a costa de muchos sacrificios. Los derechos de asociación y de huelga se verán disminuidos en los hechos y se facilitará el despido de los trabajadores a voluntad en las empresas. La contratación de personal elimina en la práctica los derechos laborales. Por lo visto, la competitividad y la productividad pasa por la disminución de los derechos laborales. Los trabajadores, que ya de por sí afrontan situaciones muy difíciles, son el sector al que está enfilada la guillotina de la reforma laboral de corte neoliberal. El desempleo sigue golpeando a millones de personas en nuestro país. Tenemos poco más de 5 millones de compatriotas que no saben leer ni escribir. La cifra puede ser superior, porque muchos de los datos del INEGI están maquillados. El poder adquisitivo disminuye día a día. Los servicios de salud para los trabajadores están colapsados. La desesperación cunde en muchas regiones del país. Y en lugar de pugnar por elevar el nivel de vida de la gente, la reforma laboral pretende cercenar sus ya menguados derechos. Este Fuego Cruzado abordará este tema sensible para la estabilidad social y política de nuestro país. No se aparte del televisor, analice y opine. Ay, qué barbaridad, que mi sueldo ya no da y lo tengo que estirar para que me pueda alcanzar. Ay, qué barbaridad, que mi sueldo ya no da, lo tengo que estirar para que me pueda alcanzar. Ay, que ya subió la leche, mañana la tortilla, lo tengo que pensar para comprarme otra camisa. Que ya subió la leche, mañana la tortilla, lo tengo que estirar para... Permítame recordarle nuestros teléfonos en el estudio 843-6500 con las extensiones 116 y 122 y el 998-152-2205, 998-152-2278. También tenemos un buzón para sus correos que es fuegocruzado, todo junto con minúscula, @mail.com. Y visite nuestra página que es www.fuegocruzado.tv. Y bien, nuestros panelistas de esta noche, el señor Mario Machuca, es líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de la CROC. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Está también el señor Isidro Santamaría, líder de la Confederación de Trabajadores de México. Buenas Isidro, noches. ¿cómo te va? Buenas noches. A ver tu reloj de ahora. Ándale, ahora no trajiste el Rolex. No. ¿Cuál es? Este es el de mentiritas. Ah, este es pirata. Sácalo, hombre. Bueno, pues, ¿para qué lo escondes? También tenemos al señor Hernán Villatoro, él es líder del Partido del Trabajo. ¿Cómo te va? Buenas noches, Lilia. Buenas noches a todos. Bueno, está don Pedro Reyes, subsecretario del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué tal, Pedro? Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Óyeme, cada vez te pareces más a Miguel, a veces Mujía. ¿Eh? ¿Verdad?
¿Ya lo viste? Isidro, ¿a poco no? Son los años. Con los años se va uno pareciendo a algún personaje de la televisión. Úchale, pues tú estás retrocediendo a Memín Pingüín. ¿Verdad? Va a ser Memín Pingüín con bigototes. Oigan, señores, pues el tema de hoy es muy serio. Porque si bien la ley del trabajo, las leyes relacionadas con el trabajo, pues sí necesitan modificación, necesitan actualización, hay mucho desamparo, por ejemplo en el caso de las personas que trabajan en los hogares, de las domésticas, que no tienen absolutamente ninguna prestación, en fin, hay clases ya de asalariados, de trabajadores, que no perciben, que no están dentro de la ley, no se rigen. Pero por el otro lado, pues sí nos espanta, y mucho, esta pretendida reforma en donde, bueno, prácticamente entran a la legalidad las empresas outsourcing, en donde la contratación puede ser por horas y en donde hemos visto cómo se van perdiendo pues los años de lucha de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, el Seguro Popular viene a eliminar la obligación del Seguro Social y de la inscripción dentro de una organización de esta naturaleza. Las pensiones, hemos visto cómo quedan totalmente desbaratadas con ahora, pues asegúrese usted solo a través de las AFORES. Entonces, ¿qué más vamos a seguir permitiendo? Y si esto se lleva al papel, bueno, pues creo que ya nos llevó la trampa a todos los trabajadores, ¿no? ¿Por quién empezamos, Isidro? ¿Por ustedes? Sí, con gusto. La verdad es que la reforma laboral es un tema que la CTM ha abordado por medio de sus representantes ante la Cámara de Diputados y ha presentado una contrapropuesta a la propuesta panista por vía de Tereso Medina, dirigente de la CTM en Coahuila y diputado federal, donde, como tú bien dices, aborda el tema de la protección a las trabajadoras domésticas y la protección en la ley de los trabajadores del campo. Y tocamos diversos temas, pero enfatizamos en que son 3 rubros en los que no nos vamos a sentar a dialogar porque no pueden ser tocados de ninguna manera. Eso es la autonomía sindical, el derecho a huelga y la contratación colectiva. Bueno, esto parecería más un asunto de sindicatos, no de trabajadores. Los trabajadores, obviamente, su derecho de huelga, bueno, ahí sí está, pero la contratación colectiva, pues sí nos dice mucho en relación a los sindicatos, pero no nos dice nada en relación a la protección al trabajador. Porque, ¿qué tal si los sindicatos aceptan la contratación colectiva bajo jornadas por hora, eso no es algo, no es un rubro que proteja a los trabajadores? Protege, a ver, sí, dinos. Hasta nosotros también, tenemos legisladores dentro del Congreso, hasta donde nos han comentado, el pago por hora está desechado, no está aprobado, no está aprobado, y coincido con Isidro en cuanto a que se tiene que proteger la contratación colectiva, porque la otra intención que había, que tampoco la podemos permitir, es el pago por hora. Cuando se permite el pago por hora, se acaba la permanencia en el empleo. Entonces, también saldría sobrando el contrato colectivo. En el momento en el que yo divido, decía el señor Lozano, decía de entre sus justificaciones que quieren dar el primer empleo a los jóvenes y que quieren darle empleo a los más de 40 porque son las personas que ahorita se han quedado sin trabajo. Es muy cierta esa parte, ¿no? La que no es cierta es que si tú les das trabajo de medio tiempo y si les das por hora, entonces estás dividiendo el poco empleo que hay. No están pensando en generar, están pensando en dividir lo poco que tenemos, ¿no? Y eso lo cobija los contratos colectivos de trabajo, porque ahí es donde nosotros podemos velar por salarios muy diferentes a los mínimos, donde podemos velar por algunas prestaciones que ayudan a la canasta básica, aguinaldo y otras prestaciones que no están contempladas en la ley o tienen sus mínimos en la ley, pero que en base a las negociaciones nosotros podemos ir dando un poquito más de lo mucho que se ha perdido, ¿no? Pero están las outsourcing y está su aprobación y contratan sin ninguna prestación laboral. No, definitivamente las outsourcing existen y se han creado grandes, no lagunas, océanos dentro de la legislación, tanto fiscal
como administrativa que Pues le las outsourcing permiten... ya son prácticamente sindicatos, porque No, definitivamente manejan sus no. contrataciones colectivas. No, fíjate que no. Bueno, al menos que sea alguna empresa donde no tenga sindicato y quién sabe qué haga, ¿no? Nosotros hemos procurado, y no puedo hablar por CTM, pero sí por CROC, nosotros hemos procurado que cuando entra una empresa pagadora, se hace una sustitución patronal y nosotros somos vigilantes de que respete uno a uno cada una de las conquistas laborales Sí, que hay. ¿ustedes también? ¿no? Sí, definitivamente. Sí, eso donde es. hay contratación colectiva, donde hay un sindicato que vele por los intereses de los trabajadores, los outsourcing no recurren a medidas injustas, pero legales, que desgraciadamente las nuevas legislaciones le están permitiendo. Hoy por hoy los outsourcing desgraciadamente son injustas, pero desgraciadamente son legales. Entonces tenemos que combatirlas desde donde se hacen las leyes, desde la Cámara de Diputados a nivel federal, desde los senadores, pero desgraciadamente, pues bueno, 6 voces o 10 voces en general del movimiento obrero contra 490 diputados, pues son muy pocas en un concierto tan amplio, ¿no? Bueno, el PRI, por lo pronto, algunos de sus diputados están dentro del PRI. El PRI, por lo pronto, ya la mandó a la congeladora. Dijo, no, hasta que no la revisemos, hasta que no se haga Pero un, yo la veo desde otro panorama. Sí la mandaron, no la mandaron a la congeladora. Están teniendo, sí, así es, la están posponiendo en virtud de que, bueno, en este momento hay 97 iniciativas dentro del Congreso. De esas 97, de acuerdo a la reglamentación que tiene la Cámara Legislativa, tienen que analizarlas para sacar un dictamen que sea el criterio de todas estas iniciativas. Desde luego va a haber muchas que hay coincidencias, ¿no? Las que ha presentado el PRD, las que ha presentado PT, lo que han presentado cada uno, seguramente van a haber muchas coincidencias. Habrá otros puntos que son motivo de discusión. Hace unos días, por ejemplo, vino aquí el señor Muñoz Ledo, hizo algún pronunciamiento, se me hizo apropiado. Y yo quiero comentar algo, la opinión del señor Muñoz Ledo, como de otros legisladores dentro del Congreso, como de la propia sociedad civil, es importante. Ahorita lo que están haciendo son audiencias públicas. Lunes, martes y miércoles. Así es, están sometiendo a audiencias públicas a recibir el criterio lunes, martes y miércoles de todas las semanas están recibiendo audiencias públicas, que son abiertas, no nada más el trabajador. Además de que a mí me consta, porque tuve la oportunidad de participar en cuando menos 3 de ellas, se organizaron 7 reuniones regionales, por así decirles, una en Mérida, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Tijuana y en Guadalajara. Se hicieron reuniones regionales donde se invitó a los legisladores por conducto de Francisco Rojas y el grupo parlamentario de los priistas, y se invitó a los académicos, se invitó a las organizaciones sindicales, se invitó al bufete de abogados, se invitó a la sociedad abierta a que hicieran una serie de ponencias. La iniciativa que presenta el PRI ya de por sí viene con un análisis del sentir de la sociedad, de las cámaras empresariales, de todos, ¿no? Sin embargo, cuando la presentan, se vuelve a dar la polémica dentro del Congreso por las ideas de otros diputados, y yo creo que todo lo que nutra, lo que verdaderamente nos pueda favorecer, hay que valorarlo. Y eso de estar los 3 días Híjoles, por que hace semana, tanto tiempo que no vemos algo que nos favorezca y Sí, que así salga es. de la Cámara, de ninguna de las cámaras, que bueno, es aterrador pero pensar que le en muevan el tantito panorama que nos y que en pintaban, lugar de Claro, en el panorama que nos pintaba Silvia, es un panorama en el que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó en marzo del año pasado una iniciativa que viene en todos estos agravios, y yo no veo otro partido fuera de Acción Nacional que no sea el que esté manejando los puntos con las bondades que ellos les quieren ver, pero con todas las complicaciones que nosotros, si no lo sometemos a la decisión no de un grupo parlamentario, sino de la sociedad, y que opinen académicos, y que opinen organizaciones, que opinen el sector productivo, finalmente todos tenemos algo que decir. Y en esa a mí me gusta el que los legisladores hayan abierto la posibilidad de que cada quien vaya y exponga y pregunte lo que... Pues es una de las justificaciones del Congreso, de la existencia del Congreso.